Buenas, estamos aquí otra vez en esta tercera edición de Levinza Online. Estoy con mi compañera Patricia Ross, también es escritora, y bueno, hoy nos toca entrevistar a Su Bielsa, también es escritora, y además, como ya os he comentado en algún momento, no es que sea miembro de la Asociación Cera Letras, sino que es nuestra presi, es la de la cabecita que surgió hacer en nuestra asociación, que bueno, si alguno queréis información sobre ella, pues nos podéis preguntar a cualquiera sin problemas. Así que os dejo con mi compi Patricia, que va a entrevistar a Su. Pues muchas gracias. Bueno, como ya habréis visto en alguna entrevista anterior, este año me toca a mí echar una manita también con esto, puesto que formo parte de la asociación Zara Letras y bueno, Zara Letras también colabora con Edinza este año, así que bueno, hoy tenemos a nuestra presidenta aquí en la entrevista y bueno, vamos a comenzar un poquito explicando una breve biografía y bibliografía sobre ella. Pues Su Bielsa nació en Zaragoza en 1991. Es, además de escritora, como ya ha mencionado Sonia, una gran lectora. Bueno, ya sabéis, de todo tipo, de relatos, de cómic, de cuento. Entonces, vamos, tiene mucho a ver a su espalda en cuanto a lectura. Y como también ha mencionado Sonia, es la presidenta de donde salió la idea de la creación de Zara Letras, que es una unión de autores de diferente temática que organizamos, pues eso, eventos, charlas, presentaciones y mercadillos. Y en cuanto a la bibliografía de Su, tenemos varios relatos en diversas antologías, la antología La isla del escritor, Más macabras, y también las antologías que editamos nosotros mismos en Zara Letras. De momento tenemos Lo que Zara Letras esconde, Halloween. Y en cuanto a sus novelas únicas, unipersonales, tiene la trilogía azul, que es romántica erótica. El primero se titula Baila conmigo, el segundo Mil veces sí, y el tercero Mutter. Y también tiene el thriller Maldad. Así que también tenemos variedades. Bueno, vamos a barrer para casa en la primera pregunta, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de Zara Letras. ¿Qué fue lo que te impulsó a crear la asociación Zara Letras, que hoy colabora en el evento Edinza? Pues básicamente una plataforma en la que darme a conocer, o sea, aparte de a mí misma, a gente conocida y desconocida para mí, porque gracias a Zara Letras he conocido, pues, por ejemplo, nuevas incorporaciones como pueden ser Estela Coscojuela, Belén Franco Nonay, que no las conocía y la verdad es que escriben súper bien y estoy deseando profundizar en sus novelas. Por ejemplo, de Estela sí que he leído uno, de Belén la tengo pendiente. Y libros que, o sea, ya conocía autoras como Anne Aband o Annabeth Berkeley o tú, que ya te había leído antes, pero bueno, pues gracias a Zara Letras pues he podido participar con vosotras, aprender con vosotras y sobre todo pues hacer charlas con gente, conocer aspectos, también pensar un poco como el último que hicimos en Peñaflor, acercando la literatura a gente con igual no tiene un acceso tan directo como puede ser alguien que viva en la propia Zaragoza. Y es eso, acercar la literatura igual un poco más desconocida para el público general, porque somos los que nos lo trabajamos, nos lo comemos y nos lo guisamos todo, que al fin y al cabo es un poco más complicado, sobre todo. Sí, porque al final en Zara Letras formamos parte escritores que somos autopublicados, pero también editados por editoriales, es decir, no cerramos puertas a nadie. Pero Su, tú en un principio, lo que más te impulsaba, lo que nos impulsaba al fin y al cabo a las fundadoras o las que estábamos desde un principio, era un poco ayudar a los escritores o a los artistas independientes a darse un poco más a conocer, que yo creo que es el espíritu inicial, pero vamos, no el único, por decirlo de algún modo. Sí que, por ejemplo, a ver, acceso a charlas, a presentaciones únicas, sí que es un poco más complicado si no tienes una distribuidora o no tienes una editorial, el hecho de hacer una presentación en una librería. No es imposible, porque obviamente no es imposible y las librerías no se cierran tampoco la puerta a nada, sobre todo pues, si son eventos que puedan atraer a público que igual no ha ido nunca a esa librería, pero es un poquito más complicado. Y sobre todo pues eso, pues el tema de distribución o de una presencia física, haciendo mercadillos como el que hacemos o participando, esperemos, en esta edición de la Feria del Libro. Crucemos los dedos. Es posible, no está cerrado, pero bueno, es una posibilidad.
si en este año conseguimos participar, yo creo que va a ser un avance bastante interesante y bastante importante de cara a todas. O sea, yo, por ejemplo, sí que he estado en la Feria de Barcelona, o en San Jordi, en la Feria del Libro, pero no he estado en Zaragoza. Y eso es una espinita que tengo ahí de decir, madre mía, pero si soy de aquí, ¿por qué no he podido nunca participar en la Feria del Libro? Ya. Recordamos a los que nos estén viendo que la Feria del Libro en Zaragoza este año es del 4 al 12 de junio, ¿vale? Sí. Por si alguien está por cerquita y se quiere pasar. Pues a ver si suerte y nos pueden ver ahí. Ojalá. Aparte. Pero es que además, realmente, como estás mencionando, ahora podemos hacer mercadillos, podemos hacer charlas, podemos hacer eventos, pero cuando empezamos todo esto estábamos en pleno confinamiento, que también tienes un sentido oportunismo Sí. perfecto, único. Pero bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar ya un poquito más de ti. Y es que, bueno, vamos a empezar por el principio. Y es que aparte de escritora, eres lectora y esto, por ejemplo, lo reflejas bastante en tus redes sociales. Pregunta, ¿qué tal te llevas con las redes sociales? Es un poco complicado, es complicado porque al fin y al cabo es una herramienta que puede ser muy útil y de hecho lo es, porque yo he notado que han crecido sobre todo las páginas leídas en Kindle Unlimited y para mí es un orgullo, o sea, cada vez que entro en mi perfil de autora y veo que han crecido, aunque sea una página, o sea, que realmente lo importante es que ese número avance. Es una herramienta que a mí me está resultando muy positiva. Ahora bien, también es muy esclava, o sea, es ya no solo pensar en el contenido, sino organizarte a ti misma, no repetir, por ejemplo, muchos patrones, que sea un feed que sea fresco o dinámico o tal. También aprender, porque no es solo decir innovar. Me voy a limitar a una estructura y de aquí no salgo, o sea, tienes que lanzarte. Me gustaría poder tener como la expresividad o no sé cómo decirlo, la soltura de hacer más reels, o no ya tanto directo, sino reels de Sí, más ahora que están tan de moda, hacer un poco, ya, yo también. es que no me sale y he intentado así en plan de estos audios predefinidos de a ver, Sí. como, tipo de Lauronplay. Aquí han pasado muchas cosas. Y en poco tiempo yo no me he enterado bien de la jugada, pero no me sale bien, es como que voy tarde a las cosas. Pero no sé, yo creo que eso también es un poco el sentido, la percepción nuestra, es decir, que nosotros nos vemos y pensamos que está fatal, pero luego te vería otra persona y dirá, mira qué gracioso. Yo creo que también juega mucho ese papel, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, pues a ver mejorar un poco en eso y sobre todo pues seguir para adelante. Esto es una carrera de fondo, como dice Anabel Botella, todo el sentido amplio literario, ¿no? Es una carrera de fondo, entonces es todo abrir puertas, aprender a hacer las cosas, leer, escribir y tirar para adelante. Sí, porque además, por lo menos esta profesión, esta carrera que hemos elegido o nos ha elegido, ya depende de cada uno, consiste en estar constantemente formándote y más siendo autopublicada, diría yo, porque tienes que formarte no solo en la escritura, las técnicas o lo que sea, tienes que formarte en comunicación a través de redes sociales, incluso aprender a autodistribuirte tú, generar asociaciones como la que hemos generado nosotros, o sea, realmente es un no parar de aprender, reciclarte y formarte. Así que, bueno, en ello estamos, ¿no? En ello estamos. Bueno, hablemos un poco de tus creaciones. Vamos a comenzar con la trilogía azul, obviamente, ya que es la primera, ¿no? Lo primero que publicaste fue, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió y la idea? Un poquito, cuéntanos. Pues básicamente yo hasta ahora sí que cuando era más pequeña, cuando era más cría, pues tipo empecé con los fanfics, sobre todo de Harry Potter, recuerdo, con un compañero de clase. Luego empecé a escribir un poco a mi rollo. Lo que pasa es que me basaba demasiado en experiencias, aunque fuera solo un detonante, ¿no? Pero me basaba demasiado en las experiencias que tenía cerca. Y eso era peligroso porque, por ejemplo, llegó un punto en el que unas compañeras encontraron algo que yo había escrito, se identificaron demasiado
con ciertos personajes que igual, o sea, que yo qué sé, que igual compartían características físicas, pero no compartían nada más. Pero como que se lo tomaron demasiado a pecho y de hecho estos días he estado recordando eso, no sé muy bien por qué. Y no salió bien. Y eso me cohibió y de hecho estuve un tiempo sin escribir hasta un concurso tipo en cuarto de la ESO o algo así, que era concurso de instituto, era, o sea, tema libre, pero a mí me salió tipo Laura Gallego, de un poco de fantasía mezclada con un mínimo romance y gané el primer premio de esa categoría. Y ahí fue ya cuando dije, wow, pues para adelante. Y de hecho, bueno, tenía el relato subido por ahí y si no, pues lo subiré, pues por ejemplo, en Wattpad. Sí que lo tenía en el blog, pero es que el blog como que, no es que lo cerrara, sino que metí todas las entradas en oculto y de momento están ahí como para poder acceder a ellas, pero ya está. Estoy pendiente también de hacer una página web, pero es que tampoco, es que, claro, lo tengo que hacer yo todo y no me da la vida, Claro, ni la cabeza, ni es para la nada. cruz, es la cruz que tenemos. Entonces, seguramente, mira, pues la verdad es que estaría guay subirlo a Wattpad. En plan, pues este es el primer premio que gané, lo primero que publiqué, sin más. Y esto, bueno, seguí escribiendo, pero como que me iba demasiado al terror y al policíaco, así, thriller, tal. Pero ahora sobre todo relatillo breve, hasta que llegaron dos amigas que me dijeron en plan, es que estamos hasta las narices de que siempre nos quieras matar gente. O sea, coincidió un Qué poco curioso. con 50 sombras de Grey, que además ambas lo leyeron, pero a ninguna de las dos les gustó en el sentido de que, vale, aceptamos erótica, nos gustaría leer erótica, pero no este tipo de erótica, pues entre el personaje principal que no les llamaba tampoco mucho y tal. Y me retaron a escribir un pasaje erótico para ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo iba desarrollando, así pues no tenían nombre, no tenían cara, no tenían personalidad ninguna, simplemente era una escena romántica erótica al uso. Y lo estaba desarrollando en el teléfono móvil de camino a clase y una muchacha con una maleta rosa me atropelló. Estaba en el autobús y la moza intentó pasar por donde no cabía, me atropelló y me cortó todo el rollo de la escena. Y ahí fue donde nació Pauline, que es uno de los personajes de Baila conmigo. Y nació Pauline y yo no sabía de dónde había salido la rubia, por qué llevaba una maleta, por qué llevaba tanta prisa, por qué parecía incluso angustiada, o sea, no lo sabía. Empecé a pensar en eso, coincidió con que una persona de mi entorno estaba pendiente de un diagnóstico de autismo o dentro del espectro autista y se mezcló una cosa con la otra, o sea, y fue una amalgama ahí de sentimiento, de sensación, de querer saber más sobre el espectro y de desarrollar sobre todo la comprensión y la aceptación. Y en ese momento también por mí misma, ¿no? O sea, desterrar un poco todo lo que yo llevaba dentro y decir, yo necesito escribir esto, que sea positivo. Se ha metido un personaje dentro del espectro, se ha metido una muchacha con una maleta rosa y a ver qué sale de aquí. Y salieron los 3 libros. Al final también estabas utilizando un poco la escritura como terapia, ¿no? Que es un tema que estoy yo aquí desarrollando últimamente mucho en mi cabeza, sobre todo el utilizar lo que vivimos en el día a día en nuestra escritura, ya no plasmando tal cual lo que vivimos, sino utilizándolo un poco como medio de, pues, de desahogo o de, bueno, sí, un poco de desahogo. ¿Tú eso lo sueles hacer? Es que para mí toda la escritura es terapéutica, o sea, es tremendamente terapéutica. Yo, de hecho, a cuanto más lo estoy pasando, o sea, peor lo estoy pasando, yo creo que mejor escribo o mejor me salen las ideas. Que igual por eso, ahora que no lo estoy pasando excesivamente mal, sí que estoy muy estresada pues por todo lo que está pasando en general, porque ahora mismo creo que mi vida es bastante estresante y caótica. Que son dos cosas que sí que me impiden un poco tener una dinámica de escritura, pero no es decir, ¡buah, qué mal lo estoy pasando, necesito desahogarme! Simplemente Ya, es otro tipo, estresante. sí, es otro Sí. tipo de pasarlo mal, ya, entiendo. Pero vamos, yo todo esto lo venía pensando porque yo ahora te quiero preguntar por Maldad. Porque Maldad, la trilogía azul ya hemos quedado que era romántico-erótica, sobre todo.
Y sin embargo, Maldad es un thriller. Es un thriller, no sé cómo lo describiría yo. Es un thriller. Yo tampoco, yo tampoco. A ver, romántico no es, ya partimos de esa base. Es un thriller. No, romántico raro, no es. ¿vale? Thriller raro. Pero es muy interesante. Entonces, claro, mi pregunta es, ya tienes Maldad, tienes relatos de terror sobre todo, que no se te han dado absolutamente nada mal. Entonces, ¿te interesaría seguir por ese camino o prefieres más los géneros más ligeros, como la romántica o el humor? No sé, es que la verdad es que me lleva un poco la historia de la mano, o sea, no elijo yo una historia que crear, sino simplemente me apetece algo o tengo una idea y esa idea la desarrollo. Sí que tengo, pues, por ejemplo, uno que es así como más de mafias, sí que tiene una parte de romance, pero es básicamente de asesinos y de cárteles en México y drogas en general. Que ese es el que tengo más desarrollado, que tampoco sé cuándo lo voy a poder publicar, o sea, es solo una idea, tengo como 24.000 palabras escritas, o sea, que es un comienzo bastante interesante, pero es que no tengo ni idea de cuándo voy a poder desarrollarlo al 100%. No sé. Para ese libro que estás comentando, te habrás tenido que documentar bastante. ¿Cómo llevas tú el proceso de la documentación? Me relaja, me entretiene y creo que es una de las partes que más me gusta de cara a esto. Ahora, Si es por que eres ejemplo, más rara. sí, es que no tengo remedio. O sea, por ejemplo, es que Maldad también surgió de una anécdota real y hubo un comentario de ¿a que no hay huevos? Y yo, ¿cómo? Y Aragonesa, como no. sí, y luego se juntó también que justo me operaron y empezó un anobrimo. Entonces en el posoperatorio lleno de no puedo comer, no puedo dormir, estoy endrogada, vamos a escribir. Y en 12 días salió Maldad. Por eso es un thriller súper raro. Es que en ese momento era súper raro todo en mi vida. Las drogas. Las drogas, pero legal. Sí. Drogas legales y recetadas. Esas eran legales. Controlan. Cuando digo drogas, digo las medicaciones. A ver si no se vayan a pensar la gente que es drogadicta. Eso. Drogas legales y recetadas. Por eso. Yo la única droga, chocolate. Bueno, está bien. El de tableta, por favor. Que ya también está el que se fuma y ese no. 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 Bueno, ¿cuáles son tus futuros proyectos, Susana? Cuéntanos un poco. Pues está se llama Coa. Coa es un ave mexicana, o sea, que es autóctona de ahí, de México, de una región cercana a... Son pirámides también, ¿no? Los templos de estos Sí, los templos mexicanos, escalonados son pirámides. Sí. Pirámides también. Pues es un ave que solo está ahí. Y entonces, como esa zona es bastante importante en la trama, pues la protagonista, digamos que el seudónimo que tienes es Coa. Tengo una histórica egipcia pendiente de un hecho que es real, pero no está dentro de la típica historia egipcia del faraón de no sé qué, porque la reina de no sé qué, son dos muchachas que existieron de verdad. Y hasta aquí puedo leer, porque es que si no, claro, es una si no historia. dices el nombre ya nos estropeas la historia, ¿no? Es una historia increíble, de verdad, porque es que lees las crónicas de ese momento y dices, pero ¿por qué no han hecho 20 películas de estos? Hay tantas increíble. cosas en la historia que no han hecho película de eso y que, a mi parecer, resultarían súper interesantes que, vamos, no sé. Pero es que el libro tampoco. Yo lo único que he podido encontrar de estas muchachas o son textos traducidos al inglés o al francés, pero tipo de excavación arqueológica. Hemos encontrado este documento tal. Y ya. Y ya. Luego tengo una historia que es así que es, pero es que yo tampoco diría que es romántica, es que es un poco así como de feel good, como de superación y tal, porque en verdad no hay un romance, o sea, sí que hay como una especie como de tensión a lo largo de la novela, pero no, o por lo menos hasta lo que llevo, no he llegado a nada que sea puramente romántico. Ya no, o sea, ni que ver erótico, o sea, es que no sé ni si va a haber romance. Pero es que a veces el hecho de tener que etiquetar las historias es que es una tontería, ya digo, siempre lo digo yo,
tú tienes una historia en la cabeza y luego lo que tienes que hacer es como encajarla dentro de etiquetas, pero ¿y si no responde a ninguna o la que eliges no es realmente la adecuada para definir tu historia? Es que es una faena. Y es que es un problema y lo hablábamos también el otro día en la charla. Es que Eso. igual pones una etiqueta que dices, bueno, creo que más o menos se puede acercar a esto y luego resulta que esa persona lee esa etiqueta, imagina o intuye o cree saber por dónde va a ir esa historia y luego cuando se encuentra que no tiene nada que ver, dices que me han estafado. O sea, es el sentimiento, la sensación de haber sido estafado por una Sí, etiqueta que lo has tenido que poner porque el libro tenías que clasificarlo en algún apartado, ¿no? O sea, y no puedes crear una categoría única, o sea, tiene claro. que encajar en algún lado. Entonces eso es un poco peligroso. O sea, porque te coarta y a veces incluso te cierra puertas, igual de lectores que no tienen una predisposición a según qué géneros y dice, pues Totalmente. esto no lo voy a leer porque tiene esta etiqueta, igual le gustaría. Mm. Bueno, ¿nos has comentado ya todos tus proyectos? Sí, creo que tengo más, pero bueno, para el caso. Bueno, siempre tenemos... Esas tres son las que más desarrolladas tengo. Y luego también que estamos preparando en Zara Letras una antología de cara a veranito. Y yo, es que a la piscina yo lo que me llevaba de cría eran historias, pero de estas que eran, llegas a la tercera página y te pone, y ahora si quieres ir por la derecha vas a leer X camino. Y Sí. si vas a la izquierda, eliges tal, que ahora mismo Esa no es sé de cómo se crea tu propia llama. historia, Eso es. crea tu propia historia. Sí, yo también leía de esas, pero vamos, a mí me parecen dificilísimas de escribir, así que estoy deseando que termines tu relato para poder leerlo. Yo a ver si funciona y si no, pues me cogeré un camino en concreto y iré para adelante. Adelante. Hace Y poco estoy leí una de pendiente. ese estilo. Perdóname, Hace poco Sonia. digo que hace poco leí una de ese estilo de Ajer Aguirre, las de Ajá. historias de amor, Ujú. que La marinera. Sí, De verdad, si queréis, os lo recomiendo. Es romántica, entre comillas, ¿no? Y Oye, tiene es que ahí... hace 2 años que no piso una ¿Quieres que piscina, quede la de verdad. chica? Esto es súper triste. Tal. Si quieres que quede con este otro, vete a la página igual. Luego te termina volviendo al mismo sitio, te manda... claro, a La verdad ver, es que en esas historias está... lo que es chulo es volver otra vez al punto donde has cambiado y leerte Ya, todas las Y leer ya el la he resto. elegido mal. Así luego... La verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que lo veo Bueno, súper, súper complicado escribir un para mí libro es súper así. complicado. No sé cómo lo vas Yo, a hacer, pero... a ver por dónde sale, no sé. Además es que la parte de la documentación, la muchacha tiene síndrome de Usher, que lo que hace es que cuando llegas a, digamos, a la adolescencia, comienzas a perder audición y visión. ¡Uh! ¡Qué faena! Entonces empieza así un poco como explicando así y tal. Me he metido a novela costumbrista, he explicado el Pilar, o sea, ofrenda del Pilar y cómo lo vive ella. ¿Mm? Y tengo pensado también un hilo como de thriller, terror, y también uno de romance. No sé qué va a salir. Tela. Oye, pues yo a la expectativa, desde luego. Bueno, Susana, coméntanos un poco las redes sociales y dónde te podemos encontrar. Pues mira, en Instagram sobre todo, ahora mismo es la red social que más contenido subo. Suebielsa.oficial. Es suebielsa.oficial, creo. Madre mía. Es terrible. Buscad Es Sue terrible, Bielsa y ya pero está. cierto, cierto. Es terrible, pero cierto. Suebielsa.oficial. Vale. Subo reseñas también. A ver, pero porque tampoco es como. Joder, es que me sabe muy mal decir, voy a subir todos los días contenido de mis libros. Yo tampoco soy tan interesante, creo. Entonces subo reseñas también. Sale bien. Yo en la Claro. mía, tú cada día algún truquito, alguna historia. Y además se aprende un montón. Yo porque te tengo ahí fichada ya. Claro. Pues yo todos los días, ya ves que hay alguna curiosidad, algún truco, alguna historia de Jo, pero ortografía, de para gramática. eso necesitas hacerte una base de ese contenido y programártelo muy Interesante. bien. Como No falles programo, durante una temporada, no programo nada. Yo las voy subiendo todos los días según más o menos lo que voy por ahí. Digo, pues sí, voy a hablar, busco.
sería incapaz, yo sería incapaz. Así que, oye, te admiro. Tiempo libre. Chapo. Bueno, pues nada, hasta aquí las preguntas, Su. Muchas gracias por haber estado con nosotras este ratito. La verdad es que ha sido muy entretenido, muy interesante. Y nada, Sonia, te dejo la despedida. Pues nada, lo dicho, nos vemos en la próxima entrevista y ha sido un placer volver a verte, Su. A Besito. vosotras. Hasta luego.